Unity ofrece motores de físicas listos para utilizar en tu proyecto. Estos motores simulan el comportamiento que tendría un objeto en la vida real y puede ser configurado con una variedad de parámetros. El motor interpreta los objetos y es capaz de aplicarles gravedad, fuerzas externas, peso, fricción, detectar colisiones, entre otras cosas. En concreto, Unity ofrece dos motores de físicas independientes, uno para el 3D y otro para el 2D, y podemos empezar hablando con la configuración global de estas físicas. Para acceder a ellas debemos hacer clic en Edit, Project Settings, tendremos la sección de Physics, que se refiere a los entornos 3D, y la de Physics 2D para entornos 2D. Existe gran variedad de parámetros para configurar, pero a nivel básico podrás modificar la fuerza de gravedad y el Layer Collision Matrix. En esta matrix el protagonista es el layer, que ya explicamos anteriormente, y deberás seleccionar entonces entre cuáles de las capas se van a detectar las colisiones. Bien, para trabajar con las físicas en Unity tenemos que familiarizarnos con un par de componentes. El Rigid Body o cuerpo rígido, que es el componente que transforma al objeto en una entidad controlada por las físicas, y el Collider o colisionador, que se refiere a las zonas en que se pueden detectar las colisiones entre los objetos. Existen varios tipos de collider, en su mayoría son formas geométricas que seleccionarás según mejor se adapte a tu objeto. Para la mayoría de estos componentes existe una versión en 2D. Vamos a hablar del Rigid Body, que permite definir la masa. Esta está establecida en kilogramos y aunque podrías pensar que influye en la velocidad en que cae ese objeto por la fuerza de gravedad, esta masa no influye en eso, sino más bien en cómo reacciona cuando colisiona con otro objeto. El drag, por su parte, este sí nos permite establecer la resistencia que tiene el objeto con las fuerzas físicas, como la gravedad. Por ejemplo, un bloque tendría 0.001 y una pluma tendría 10. Podemos decidir si el objeto va a ser influenciado o no por la gravedad. También tenemos una casilla que se llama eSkinematic, que si está activado, el objeto no será manejado por el motor de físicas y solamente puede ser manipulado por su transform. Por lo general, lo activarás para objetos que necesitas que permanezcan inmóviles en la escena. Por último, el Constraint, que nos permite bloquear un eje en específico de la posición o de la rotación. Vamos a entender esta lógica con un ejemplo. Para que un personaje pueda ser afectado por la gravedad necesita de un Rigid Body y para que pueda colisionar un Collider. Por otra parte, el escenario también requiere de colliders para que efectivamente pueda colisionar con ellos. Todos los colliders poseen un parámetro llamado isTrigger, que transforma esa forma geométrica en una zona invisible que puede detectar cuando un objeto lo toca o se ingresa en un área. Por ejemplo, cuando es necesario que un personaje se posicione encima de un botón que abre alguna puerta, entonces se va a utilizar un trigger para detectarlo. Otro punto importante que poseen los colliders son la posibilidad de agregarles un tipo de material especial. Este material puedes crearlo desde la pestaña de proyecto, Create, Physics Material y asignarlo al componente de Collider. Este material posee algunos parámetros que van a dotar a nuestro objeto de más realismo, como la fricción o el rebote. A partir de aquí, las demás interacciones que podemos hacer con las físicas de Unity se realizan directamente desde el código. Puedes modificar las propiedades de los componentes durante el juego, validando colisiones, agregando fuerzas que originen algún movimiento, entre otras cosas. En la próxima clase vamos a hablar sobre los prefabs.